Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase. Sean bienvenidos todos ustedes de nuevo a su canal Aula IPN. Con este nuevo video lo que va a hacer, vamos a abrir una nueva sección en el canal, enfocada a lo que serían los logaritmos, una parte muy fundamental en el área de matemáticas. Y bueno, para empezar, antes de meternos a lo que son los logaritmos, tenemos que ver cada parte que compone a un logaritmo como tal, ¿ok? Entonces, pues, bueno, lo tengo inclusive aquí planteado. Un logaritmo lo expresamos de esta manera. Como un ejemplo, 4 veces el logaritmo de base 2 de x al cubo. Analicemos rápidamente cuáles son los componentes de nuestro logaritmo. En este caso, la parte que tenemos aquí es el coeficiente. Es nuestro coeficiente de nuestro logaritmo. O bien identificado todo lo que está escrito antes de todo el logaritmo. Es lo que está escrito primero de todo el logaritmo. En este caso, este pequeño número de aquí se le conoce como la base del logaritmo. Por eso, hace unos momentos, cuando yo lo leí, dije 4 veces el logaritmo de base 2. Esta es la base. Este es la literal. Es una literal. Y este es el exponente de nuestra literal. Y bueno, en conjunto estos dos elementos son el argumento de nuestro logaritmo. O sea, lo que está escrito después del logaritmo. Perfecto. Entonces, una vez analizado esto que compone nuestro logaritmo, podemos analizar 8 reglas básicas, y bueno, más bien las 8 reglas que rigen a estos logaritmos. Estas reglas, quiero aclarar que funcionan solo cuando son logaritmos de misma base. En caso de que tengamos logaritmos de distinta base, no podremos aplicar estas propiedades. Ustedes lo verán más adelante a qué me refiero a que tengan misma base. Y bueno, son 8 reglas que rigen a estos logaritmos. Entonces comencemos analizando las 8 reglas de los logaritmos. Como primera regla tenemos la ley de la suma de logaritmos. La ley de la suma de los logaritmos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tengamos una suma de logaritmos, suponiendo este ejemplo, logaritmo de 2 más logaritmo de 6, esto lo podemos simplificar en un solo logaritmo. Logaritmo de 12. O también se puede hacer de manera inversa. O sea, ¿cómo desarrollar este mismo logaritmo? Logaritmo de 12. ¿Cómo lo desarrollamos? Vamos a buscar 2 o más números que nos permitan que multiplicados nos den este argumento, el argumento del logaritmo, y lo vamos a representar como una suma de logaritmos. En este caso, pues lo regresamos al mismo logaritmo, porque un 6 por 2 da 12. Entonces lo podemos representar de esa manera. Logaritmo de 2 más logaritmo de 6. Bien, inclusive, como les decía, podemos buscar inclusive más números, si es que se puede, para seguir desarrollando el logaritmo. En este caso, todavía podemos encontrar 2 números que multiplicados nos den este argumento. ¿Para qué? Para seguirlo desarrollando. Suponiendo este de aquí, lo podremos formular como una suma del logaritmo de 2 más logaritmo
de 3. Porque 3 por 2 son 6. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Como tal, ¿cómo se llama? Esta ley va representada como logaritmo de una base dada, de un número que lo podemos desarrollar, en este caso, como una suma. ¿Sí? Eso es lo que es la primera ley, que es la suma de logaritmos. Perfecto. Entonces, esa es nuestra primera ley. Ajá. Ahora, pues también tenemos que darnos a entender que como tal el fin de estas leyes más bien es reducirlo. Entonces, o sea, lo único que tienen que hacer es la forma inversa, ¿no? Pero, pues si se los llegan a pedir, ¿sabes qué? Desarrollame el logaritmo, pues aplíquenlo, es de la misma manera. Entonces, esa es la primera ley. La segunda ley es la ley de la resta de los logaritmos. La ley de la resta de nuestros logaritmos, que va representada en este caso, la segunda ley va representada como el logaritmo de una base dada, de un cociente que se puede desarrollar como un logaritmo de la sustracción de dicho argumento. Esto es como viene representado nuestra segunda ley de los logaritmos, la ley de la resta del logaritmo. Suponiéndolo como un ejemplo, vamos a plantearnos el logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. ¿Esto a qué va a ser igual? Este logaritmo va a ser igual al cociente de ambos argumentos. Ajá. En orden, no es hacer esto que lo 2 entre 10. ¿Cómo va? 10 entre 2. Entonces nos quedaría un equivalente a un logaritmo de la misma base de 10 entre 2. E inclusive este logaritmo puede ser representado, si todavía se puede reducir este argumento, lo podemos hacer. Logaritmo de 5. Y no habría ningún problema alguno. Entonces, pues bueno, esta es una forma de verlo, para la forma de que nos pidan reducir el logaritmo. Pero viéndolo en esta manera como va representada la ley, pues es la manera inversa, por así decirlo. Sería el logaritmo de 10 entre 2 desarrollado, sería el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Menos el logaritmo de 2. Y así sería representada la segunda ley de los logaritmos. Perfecto. Entonces, como tercera ley, la ley de cociente, de coeficiente, disculpen, que va representada de esta forma. Logaritmo de una base dada de un argumento elevado a un exponente, como va a ser representado como n logaritmo de la base dada por el argumento. ¿Qué podemos ver aquí? Simplemente nuestra tercera ley de los logaritmos nos dice que el exponente que contenga nuestro argumento lo podemos bajar como coeficiente y viceversa, como una forma desarrollada, ¿no? Podemos decirlo, la forma desarrollada, y la forma simplificada sería hacerlo al inverso.
o sea, subir nuestro coeficiente como exponente a nuestro argumento. Viéndolo de manera gráfica, un ejemplo, tendríamos el 2 logaritmo de x, que bien podría representarse y de igual manera logaritmo de x al cuadrado. También, otro ejemplo, 3 logaritmo de x al cuadrado, y dirán, pues, pero aquí ya tengo un exponente, no hay problema. Lo que vamos a hacer sería logaritmo de x al cuadrado, y esto elevado al cubo, según nuestros fundamentos en álgebra, nos dice que una potencia algebraica, lo único que se hace en todo caso es multiplicar la potencia por el exponente que tenga la literal. En este caso sería logaritmo de x a la sexta, porque 3 por 2 son 6. X a la sexta, y sin ningún problema. Entonces, esta es nuestra tercera ley de los logaritmos, referida a cuando tenemos un coeficiente, o tenemos un exponente y lo queremos bajar de nuestra literal. Entonces, esto es lo que se le puede hacer, y esto es lo que se puede aplicar con esta tercera ley a nuestros logaritmos. Como cuarta regla tenemos la ley que dice que un logaritmo de misma base y mismo argumento va a ser igual a 1. Viene representado de la siguiente forma. Cuarta ley dice que el logaritmo de misma base y de mismo argumento va a ser igual a 1. ¿Cómo lo representamos gráficamente? Con un ejemplo de logaritmo de base 2 y de argumento 2. Va a ser igual a 1. Logaritmo de base a raíz de 2 y argumento raíz de 2 va a ser igual a 1. Logaritmo de x y x al cuadrado va a ser igual a 2. ¿Y por qué no es igual a 1? Porque simplemente su base y su argumento ya no son iguales. Entonces, recuerden, cuando tengan un logaritmo con una misma base y un mismo argumento, siempre va a ser igual a 1. Así lo estipula la cuarta ley de nuestros logaritmos. Como quinta ley, tenemos el logaritmo, que dice que si un logaritmo de cualquier base, pero que sea logaritmo de argumento 1, va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. Entonces se les llama logaritmos de 1. Viene representado de la siguiente manera. El logaritmo de cualquier base, pero si es logaritmo de argumento 1, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, suponiendo un ejemplo, logaritmo de base 2, pero de 1 es igual a 0. Logaritmo de base a raíz de 2, pero de argumento 1 es igual a 0. Logaritmo de base x de 1 es igual a 0. Y así podríamos seguir. Logaritmo de base 1000, pero de argumento 1 es igual a 0. Y esto se le llama, esto es la quinta ley de los logaritmos, o más bien llamados logaritmos de 1. Como sexta ley, tenemos la ley que dice que un logaritmo que no tenga una base a simple vista, o que no tenga una base representada, va a ser por default un logaritmo de base 10. ¿Cómo es esto? Este es así.
Sexta ley, logaritmo de un argumento. Y si se dieron cuenta, hubo algunos ejemplos y algo que estuve representando de esta manera, ¿sí? Hubo algunos ejemplos y se darán cuenta que pues, en realidad eran logaritmos de base 10. No era que se me hubiera olvidado ponerle la base, son logaritmos de base 10. Entonces, cuando ustedes vean un logaritmo que no tiene a la vista representada lo que sería su base, por default va a ser un logaritmo de base 10. Va a ser un logaritmo de base 10. ¿Cómo lo podemos ver de manera gráfica? Un ejemplo básico, logaritmo de base 3. Bien, igual podría representarse como un logaritmo de base de 10 de 3. Logaritmo de base 10 pero de 100 lo podríamos representar de igual manera como logaritmo de 100 sin ningún problema. Y pues eso nos dice la sexta ley, la ley de los logaritmos de base 10. Cuando no tengas a la vista la base, por default, debes de saber que la base de nuestro logaritmo o el logaritmo que tú tengas va a ser de base 10. ¿Perfecto? Como séptima ley, tenemos a la ley que dice que un logaritmo natural de x es igual a un logaritmo de base Euler de x. Rápidamente analicemos para empezar quién es que el número Euler es representado con una e y este número Euler es aproximadamente de un valor de 2.71. En el nombre va en honor a quien sería el que impuso dicho número, o más bien el que crea dicho número, llamado Leonhard Euler. En honor a este personaje es que se le llama este número Euler. Y bueno, pues lo que yo les quería mostrar es que un logaritmo natural es igual a un logaritmo de base Euler de x argumento. Séptima ley nos dice que el logaritmo natural de x bien podría representarse como un logaritmo de base Euler, pues del argumento que tenemos. Ambos son iguales, ambos son equivalentes, los dos logaritmos. Esa es la séptima ley. Perfecto. Entonces, pues, como última ley, también tenemos en referencia a lo que sería nuestro logaritmo natural y Euler. ¿Qué tienen que ver estos dos? Pues simplemente estos dos pueden ser eliminados, ¿sí? Estos dos pueden ser eliminados. ¿A qué me refiero con esto? Y esto se ocupa mucho en cálculo, por eso tenganlo en cuenta. La octava ley se refiere a la relación entre el logaritmo natural y Euler. Logaritmo natural multiplicado por Euler se eliminan y liberan al exponente que tenga el número Euler, o de igual manera si hubiera un coeficiente en este lado también sería liberado. Ahorita les pongo unos ejemplos. Entonces la octava ley nos dice que la relación entre el logaritmo natural y Euler es que ambos se pueden eliminar, son contrarios y cuando están multiplicados se pueden eliminar. Entonces veámoslo de una manera gráfica. Tenemos logaritmo natural de 2, lo que significa que este y este se elimina y se libera el exponente. ¿Sí? También lo podemos ver esta relación como logaritmo natural de x es igual a x. También la relación tiene que ver si nosotros elevamos el Euler a la potencia del logaritmo natural, también se eliminan.
no solo multiplicarlo. Entonces, solo en estas dos relaciones es como podemos eliminar a Euler y a Euler con el logaritmo natural y liberar a lo que sería exponente o coeficiente que tuviéramos de ese lado. ¿Cómo puedo explicarles un coeficiente? Supongamos logaritmo natural de e de 4. Si saben, este y este se va, este y este se va a bajar, pero me dirán, ¿qué voy a hacer con este y este número? Porque este se va a bajar. Pues simple, ya liberaste a este, lo único que se hace es multiplicarse. 4 por 2, 8. Perfecto. De cualquier manera, 2 logaritmo de Euler de 4x. Estos y estos se eliminan, se bajan ambos, se baja el exponente y este también se libera y terminan solamente multiplicados. 4x por 2x, 8x. De igual manera aquí en esta relación, el logaritmo natural de x, si hubiera aquí un 4, este y este se eliminan y estos nada más se liberan y pueden multiplicarse. 4x. En todo caso, si tuvieras un coeficiente de este lado. Y pues esas son las 8 leyes de los logaritmos. 8 leyes muy importantes que deben aprenderse para futuros videos que vamos a ver en este canal. Así que pues bueno, espero que hayan aprendido algo y pues bueno, un agradecimiento a todos ustedes, pocos o muchos que lleguen a ver este video. Saben que es un orgullo para mí transmitirles el poco conocimiento que yo pueda aportarles. Hasta la próxima.